Obviamente podía pasar. Estoy editando el video, se borró el audio original, así que voy a tratar de, con lo que voy viendo, seguir explicando lo que venía explicando en donde lo dejé. Entonces, tenemos la conciencia, la fuente, la divinidad de la que se crean los universos, de la que se desprenden las conciencias, estas 12 conciencias. Estoy tratando tengan que tener mucha paciencia, a mí sola me pasan estas cosas. Bueno, entonces, tenemos esta conciencia que se dividió en 2 o 9 pares. Vamos a tomar como ejemplo 2 pares, una polaridad positiva y otra polaridad negativa, una divino femenino, divino masculino, ya hablamos de eso. Una, por ejemplo, va a ir a la octava dimensión, a experimentar en la octava dimensión. Por ejemplo, vamos a poner que se fue al planeta de Alción, ¿no? Entonces, la polaridad negativa se fue a Alción y la polaridad la positiva se fue a Alción y la polaridad negativa se fue a la tercera dimensión, al planeta Tierra. Ok. ¿Qué estaré diciendo ahí? No me acuerdo. Es decir, que cada una decide experimentar en el lugar donde tenga que experimentar, no es que van juntas para todos lados. Qué divertido es esto de tratar de entender qué es lo que les fui diciendo ahí. Ok. Cada una experimenta lo que tiene que experimentar en el plano dimensional que decide encarnar o ir. Acuérdense de que están las dimensiones. Entonces, esa que fue a la octava dimensión, en el planeta Alción, tenemos estas dos que están en diferentes planos dimensionales haciendo diferentes experiencias, aunque parten de la misma conciencia. Estoy como repitiendo lo mismo, repetí muchas veces lo mismo. Creo que acá voy a explicar lo de la convergencia armónica, pero no estoy muy segura. A ver, entonces, acá hablamos de las dimensiones. Ok, digo que las llamas gemelas están en planos de conciencia, ¿no? En esos planos de conciencia no existe el alma. Entonces explicó lo que significa la E invertida tachada, que no existe. En determinados planos, en determinadas dimensiones solo existen conciencias, no existe el alma. En otros planos dimensionales la conciencia necesita un alma para experimentar. Entonces, pongámosle que desde la dimensión número 12 hacia abajo empieza a existir lo que se denomina alma. Entonces, la conciencia va a necesitar un alma para experimentar. Como la conciencia necesita un alma para experimentar, también en algún momento el alma va a necesitar un cuerpo. Entonces, estas conciencias, que son la polaridad positiva o negativa, divino femenino, divino negativo, en estos planos dimensionales, a partir de la 12ª dimensión, se crean lo que se llaman las mónadas. Entonces, el divino femenino va a tener su mónada y el divino masculino va a tener su mónada. Pueden compartir mónada, en general no comparten mónada. Entonces, las almas gemelas, las almas afines, surgen de las mónadas. No tienen nada que ver con las llamas gemelas. Entonces ahí explico que la conciencia o la polaridad positiva crea su mónada para experimentar en determinados planos dimensionales y la polaridad negativa crea su mónada para experimentar en determinados planos dimensionales. Y ahí surgen los grupos álmicos, de donde surgen las almas gemelas, que son un alma dividida. Y ahí sigo hablando de lo que son los temas de los fractales. Puede ser que compartan mónada, la polaridad positiva o negativa, o divino femenino o divino masculino. Es lo menos probable, pero puede existir esa posibilidad. Entonces, eso explica por qué las almas gemelas y las llamas gemelas son dos cosas totalmente diferentes.
muevo mucho las manos, ustedes sabrán disculpar, se borró el audio, cosas que pueden pasar. Espero que no me pasen los siguientes 4 videos. ¿Cómo se forman las mónadas? Explico que es los grupos álmicos. Recuerden que estas 12 conciencias tienen sus fractales, es decir que de esas 12 conciencias que forman parte de su universo se van a ir formando las mónadas con otros grupos de almas que esas conciencias necesitan experimentar como alma. Entonces estamos hablando que en estas dimensiones existe la necesidad de haber un alma. En otras partes, es decir, en otras dimensiones más abajo, el alma va a necesitar un cuerpo físico. Entonces la conciencia necesita el alma como el alma necesita un cuerpo. En algunos lugares del universo, en determinadas dimensiones, se necesita cuerpo físico para experimentar. Entonces ahí explico lo del cuerpo físico, mental, emocional, es decir, los cuerpos inferiores. Bien, ok. Ahí dejamos, voy a tomar mis apuntes de acá también para ver qué es lo que venía después de esto. Creo que después de esto viene la convergencia armónica. Vamos a ver un poco qué es lo que viene ahora. Esto, cuerpo. Ahora viene. Ok, vuelvo a explicar. Entonces tenemos la divinidad, el universo, las conciencias, se dividen en divino, en polaridad positiva o polaridad negativa. Algunos lo pueden llamar divino femenino, divino masculino. Una está en acción, la otra está en el planeta Tierra. La que está en la tercera dimensión, le había tocado ser divino femenino, el que está en la Tierra. Tiene un alma, porque está en la tercera dimensión. Y esta alma encarna en la Tierra. Vivimos en un planeta bastante particular. Entonces encarna con un alma. Este planeta Tierra está gobernado por unos seres, son los arcontes, que después hablaremos de eso, dije. Que manipulan esta Tierra y todo lo que tiene que ver con las cuestiones álmicas de este planeta. Entonces, esta alma que está en la tercera dimensión, y no porque puse eso como ejemplo, esto es solo un ejemplo, está encarnado en este momento en la Tierra porque tiene que cumplir una función. Y acá es donde empiezo a explicar una cuestión de por qué se encuentran las llamas gemelas en este momento. Y lo que voy a explicar en el siguiente video que tiene que ver con la convergencia armónica. Entonces, ¿cómo estas conciencias que son el divino femenino, divino masculino o polaridad positiva o negativa necesitan encontrarse para poder acompañar el proceso de ascensión planetaria? Están encarnadas en el 2012. ¿Por qué el 2012 es tan importante? Lo voy a explicar después. Entonces, esta alma que está encarnada en la Tierra en la tercera dimensión se pierde en la rueda del karma y pasa vida tras vida tras vida acá como alma, primero sin acordarse que es un alma y menos va a recordar que es una conciencia. Entonces, ahí empiezo a explicar algo que se llama la convergencia armónica. Entonces, ¿qué es la convergencia armónica? La convergencia armónica es la combinación de 3 acontecimientos que se dan simultáneamente cada 230 millones de años. Es decir, que si estamos encarnados como llamas gemelas en este momento, no es porque sí. Hubo algunas llamas encarnadas antes, pero la gran mayoría de las llamas están encarnadas ahora. ¿Cuáles son estos 3 acontecimientos que se dan simultáneamente en el año 2012? El primero es el giro de los ejes planetarios. Cada 13.000 años los ejes del planeta giran, cambian. Eso sucede cada 13.000 años. El segundo acontecimiento es cada 26.000 años nuestro Sol,